El frío de junio cortaba la piel aquella madrugada en Medellín, cuando Renán Castillo se despertó antes de que sonara la alarma. A sus 10 años, el niño ya tenía el cuerpo acostumbrado a levantarse, mientras el resto de la ciudad aún dormía. Se deslizó fuera del colchón delgado con cuidado para no despertar a sus 2 hermanos menores que compartían la misma habitación. La casa de 3 ambientes, con ladrillos a la vista y suelo de cemento pulido, estaba en un barrio alejado de la zona central, donde las calles de tierra apisonada se mezclaban con el asfalto irregular. Lourdes Castillo, su madre, ya estaba en la cocina minúscula preparando café cuando Renán pasó por la cortina que separaba los ambientes. Ella trabajaba como limpiadora en 3 residencias diferentes durante la semana, saliendo de madrugada y regresando cuando el sol ya se estaba poniendo. La sonrisa cansada que siempre llevaba era la única herencia que el niño consideraba valiosa. Aquella mañana, como en todas las otras, besó la frente de su hijo y le entregó un trozo de pan con margarina envuelto en papel. Renán tomó el carrito de madera que él mismo había construido con tablas viejas y salió a las calles vacías. Su rutina consistía en recorrer los terrenos baldíos cercanos a la quebrada La Iguaná antes de ir a la escuela por la tarde. Recogía botellas de plástico, latas de aluminio, cartón, cualquier cosa que pudiera vender en la chatarrería de la avenida. El dinero nunca era mucho, pero ayudaba a comprar el gas de cocina o los cuadernos escolares que sus hermanos necesitaban. La neblina aún cubría las orillas de la quebrada cuando Renán llegó al lugar donde solía encontrar más materiales reciclables. El ruido del agua corriendo entre las piedras era el único sonido además del canto distante de algún pájaro madrugador. El niño empujaba su carrito por el sendero de tierra cuando algo diferente llamó su atención. Entre las piedras cercanas a la orilla, parcialmente sumergido en el agua helada, había lo que parecía ser un cuerpo. El corazón de Renán se aceleró. Por un instante pensó en correr, fingir que no había visto nada, volver a casa y olvidar aquella imagen. Pero algo más fuerte que el miedo lo hizo acercarse. Era un hombre de traje oscuro, completamente empapado, con el rostro magullado y sangre seca mezclada con el barro. Para horror del niño, el hombre se movió levemente y soltó un gemido bajo. Renán miró a su alrededor, buscando ayuda, pero las calles estaban desiertas. Se acercó con cuidado, recordando las palabras que su madre siempre repetía sobre nunca pasar de largo cuando alguien necesitaba ayuda. El hombre tenía los ojos entrecerrados, los labios morados por el frío, y temblaba violentamente. Sus ropas caras estaban rasgadas en varios lugares, y había cortes profundos en los brazos y el rostro. Octavio Drummond, uno de los empresarios más conocidos de Medellín, dueño de la mayor distribuidora de alimentos de la región, estaba allí tirado como basura. Pero Renán no lo sabía en ese momento. Para él, era solo un hombre que iba a fallecer si no recibía ayuda pronto. El niño se agachó junto al desconocido y le tocó el hombro con cuidado. El hombre abrió los ojos con dificultad, enfocando la mirada en el rostro del niño frente a él. Intentó hablar, pero las palabras salieron entremezcladas, confusas. Renán logró entender solo fragmentos, algo sobre un hermano, sobre haber sido dejado allí, sobre necesitar salir de ese lugar antes de que regresaran. Con una fuerza que ni él sabía que tenía, Renán ayudó al hombre a sentarse. Octavio era pesado, pero la determinación del niño compensaba la diferencia de tamaño. Poco a poco, apoyándose en el hombro del niño, el empresario logró ponerse de pie. Sus pasos eran tambaleantes. Cada movimiento parecía costar un esfuerzo inmenso. Renán miró a los lados, intentando pensar en algún lugar seguro para llevar a aquel hombre herido. Había una casa abandonada en la parte trasera del barrio, un lugar que los niños usaban para jugar a veces, pero que estaba lo suficientemente escondido como para no llamar la atención. Renán decidió que era el mejor escondite disponible. Sosteniendo parte del peso de Octavio, el niño comenzó a caminar lentamente por el sendero, desviándose de la calle principal y siguiendo por entre los terrenos baldíos. El trayecto, que normalmente tomaría 5 minutos, duró casi media hora. Octavio necesitaba detenerse cada pocos pasos, respirando con dificultad,
sujetándose las costillas como si cada inspiración fuera una tortura. Renan hablaba bajo, palabras de aliento que había oído de su madre cuando él mismo estaba enfermo o con miedo. Decía que estaban casi llegando, que pronto estaría seguro, que todo iba a estar bien. Cuando finalmente llegaron a la casa abandonada, Renan ayudó al hombre a entrar por una ventana rota en la parte trasera. El lugar olía a moho y tenía charcos de agua en el suelo de cemento agrietado. Las paredes de ladrillo a la vista estaban cubiertas de grafitis antiguos, y solo había una habitación que aún tenía parte del techo intacto. Allí, en un rincón donde el suelo estaba más seco, Renan ayudó a Octavio a acostarse. El empresario tosía, llevándose la mano al pecho repetidamente. Sus ojos, que antes estaban desenfocados, ahora miraban al niño con una intensidad extraña. Intentó hablar de nuevo, y esta vez las palabras salieron más claras, aunque entrecortadas por el dolor y el cansancio. «Me dejaron para pasar toda la noche en el agua», dijo Octavio con voz ronca. «Mi hermano, él», continuó, pero se detuvo para toser. «Me traicionó. Quería verme desaparecer». Renan no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero percibía la gravedad de la situación. Preguntó si debía llamar a la policía, pero Octavio agarró su brazo con fuerza sorprendente, negando con la cabeza. «Todavía no», susurró. «Pueden estar vigilando». Necesitaban esperar, observar, entender quiénes eran los enemigos antes de pedir ayuda a las autoridades. El niño se quedó allí, sentado junto al desconocido, sin saber exactamente qué hacer. Pensó en volver a casa, en olvidarlo todo, pero algo en la mirada de aquel hombre herido lo mantuvo allí. Había desesperación, sí, pero también una especie de súplica silenciosa. Era como si, en aquel momento, el destino de Octavio Drummond dependiera completamente de la bondad de un niño de 10 años que apenas tenía que comer. El sol comenzó a salir, filtrando luz tenue por las rendijas de la construcción abandonada. Octavio cerró los ojos por un momento y Renan pensó que se había desmayado, pero entonces el hombre volvió a hablar, esta vez con más urgencia en la voz. Dijo que había escondido algo importante antes de ser atacado, algo que probaba quién era y lo que estaba sucediendo. Explicó sobre una gasolinera en la Avenida Oriental, sobre un Guayacán amarillo en la parte trasera, sobre piedras apiladas y una bolsa de cuero escondida allí. Renan escuchaba con atención, memorizándolo todo. El hombre continuó hablando, contando sobre su empresa, sobre el hermano que siempre había parecido inseguro y dependiente, sobre cambios extraños en las últimas semanas. Habló sobre un abogado que había aparecido de repente ofreciendo ayuda con el papeleo de la empresa, sobre solicitudes de firmas en documentos que él no había entendido completamente, sobre la sensación creciente de que algo muy malo estaba sucediendo. La tarde anterior, explicó Octavio, su hermano había llamado pidiendo una reunión urgente en un almacén abandonado en la zona industrial. La voz de Fabricio estaba extraña, nerviosa, pero Octavio pensó que era solo otra de las crisis de ansiedad de su hermano menor. Antes de ir al encuentro, sin embargo, un fuerte presentimiento lo hizo detenerse en la gasolinera. Abrió la caja fuerte en casa. Tomó dinero, documentos importantes de la empresa y las joyas que habían pertenecido a su difunta esposa, y escondió todo en el lugar que ahora describía para Renan. Cuando llegó al almacén, Fabricio no estaba solo. Había otro hombre allí, un abogado llamado Valerio Meireles, a quien Octavio conocía solo superficialmente. Los dos comenzaron a hacer exigencias, hablando sobre documentos que Octavio necesitaba firmar de inmediato, sobre cambios en la empresa que eran demasiado urgentes para esperar. La discusión se calentó rápidamente. Hubo empujones, gritos, acusaciones de un lado y del otro. Octavio recordaba la expresión en el rostro de Fabricio en aquel momento, una mezcla de desesperación y determinación que nunca había visto en su hermano antes. Recordaba a Valerio tomando algo pesado, un dolor explosivo en la cabeza, caer al suelo de concreto frío. Después de eso, solo fragmentos confusos, ser arrastrado dentro de un coche, voces discutiendo qué hacer, el impacto helado del agua de la quebrada envolviendo su cuerpo. Renan escuchaba todo aquello con los ojos muy abiertos,
Parecía historia de película, de esas que pasaban en la televisión, que a veces él lograba ver en casa de la vecina. Pero allí estaba sucediendo de verdad, y de alguna forma él se había convertido en parte de todo aquello. El empresario tosió de nuevo, más fuerte esta vez, y cuando apartó la mano de la boca había sangre en los dedos. Renan sintió que el pánico subía, pero se obligó a mantener la calma. Preguntó si el hombre necesitaba ir al hospital, pero Octavio se negó de nuevo. Dijo que si aparecía en cualquier lugar público ahora, no sobreviviría a la noche siguiente. Los que intentaron acabar con él ciertamente estaban esperando cualquier señal de que aún estaba vivo. Fue entonces cuando Octavio hizo la petición que cambiaría todo. Miró a Renan con ojos suplicantes y preguntó si el niño podría ir a aquella gasolinera y recuperar la bolsa escondida. Explicó que allí dentro estaban documentos que probaban que la empresa era suya, dinero para pagar por ayuda si fuera necesario, y pruebas de que algo muy malo estaba sucediendo. Renan sintió el peso de aquella responsabilidad caer sobre sus pequeños hombros. Era una misión peligrosa. Él lo entendía incluso sin comprender completamente todos los detalles. Pero mirando a aquel hombre herido, vulnerable, dependiendo completamente de él, el niño no pudo decir que no. Su madre siempre le había enseñado que uno ayuda a quien lo necesita, no importa quién sea, no importa el riesgo. El empresario dio instrucciones detalladas sobre cómo encontrar el escondite. Describió el guayacán amarillo que estaba en la parte trasera de la gasolinera, las piedras apiladas de una manera específica, las 3 piedrecitas blancas formando un triángulo que marcaban el lugar exacto. Le dijo al niño que tuviera cuidado, que observara si había alguien vigilando antes de acercarse, que actuara como si estuviera solo recogiendo material reciclable en caso de que alguien lo viera. Renan asintió, memorizándolo todo. Se levantó, se arregló la camisa raída que llevaba y miró por la ventana rota para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. El sol ya estaba más alto ahora, y él sabía que necesitaba ir pronto si quería tener tiempo de ir a la gasolinera y volver antes de que su ausencia fuera notada en casa. Antes de salir se volvió hacia Octavio una vez más. El hombre estaba pálido, tembloroso, claramente en shock y necesitando atención médica urgente. Pero también había algo más en su mirada, una chispa de esperanza que no estaba allí cuando Renan lo había encontrado en las piedras de la quebrada. Era como si la presencia de aquel niño desconocido le hubiera devuelto una voluntad de luchar que Octavio pensaba haber perdido completamente. «Voy a buscarla», prometió Renan con una convicción que lo sorprendió hasta a él mismo. «La traeré de vuelta». Y con esas palabras, el niño salió por la ventana rota y desapareció entre los terrenos baldíos, llevando sobre sus hombros una misión que era demasiado grande para su edad, pero que él estaba decidido a cumplir. Detrás de él, en la casa abandonada, Octavio Drummond cerró los ojos y por primera vez desde que se había despertado en aquella quebrada helada, se permitió creer que quizás, solo quizás, aún había una oportunidad de sobrevivir y descubrir toda la verdad sobre la traición que casi le había costado la vida. La avenida Oriental estaba concurrida cuando Renan llegó a la gasolinera. Coches entraban y salían constantemente, conductores apurados llenando tanques antes de continuar su viaje. El niño observó la escena de lejos por algunos minutos, escondido detrás de una parada de autobús, estudiando cada movimiento, cada persona que circulaba por el lugar. Fue entonces cuando los vio, 2 hombres de traje barato, parados cerca de la tienda de conveniencia, fingiendo mirar los productos en el escaparate, pero claramente vigilando algo. Renan sintió un nudo en el estómago. Octavio tenía razón. Había alguien vigilando el lugar. Los hombres no parecían empleados de la gasolinera, no hablaban con los despachadores, solo observaban con atención sospechosa todo lo que sucedía alrededor. El niño tuvo que pensar rápido. No podía simplemente entrar por la puerta principal e ir directamente a la parte trasera sin llamar la atención. Necesitaba un plan, una forma de llegar hasta aquel guayacán amarillo sin que los vigilantes se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando tuvo una idea. Regresó corriendo hasta donde había dejado su carrito de madera escondido entre unos arbustos. Tomó algunas bolsas de plástico vacías que siempre llevaba
y las llenó con botellas y latas que encontró por el camino. Cuando regresó a la gasolinera, era solo un niño más de la calle recogiendo material reciclable, invisible a los ojos de quienes no se preocupaban por los pobres. Entró en la gasolinera empujando el ruidoso carrito, deteniéndose de vez en cuando para recoger una botella tirada en el suelo, una lata abollada cerca de los surtidores de combustible. Los vigilantes miraron en su dirección brevemente, pero pronto desviaron la mirada. Para ellos, Renan era solo parte del paisaje urbano, tan común que se volvía invisible. Exactamente lo que el niño necesitaba. Poco a poco, se fue acercando a la parte trasera de la gasolinera, donde la vegetación crecía más densa. Vio el guayacán amarillo que Octavio había descrito, un árbol antiguo y majestuoso que probablemente estaba allí desde antes de que la gasolinera fuera construida. Miró hacia atrás disimuladamente, asegurándose de que los hombres de traje no le estuvieran prestando atención, y entonces se agachó cerca del tronco, fingiendo buscar más material para recoger. Las piedras apiladas estaban exactamente donde Octavio había dicho que estarían. Renan comenzó a remover algunas, teniendo cuidado de no hacer ruido ni movimientos demasiado bruscos. Sus pequeños dedos trabajaban rápidamente, cavando entre las piedras hasta que sintió el toque del cuero. Allí estaba la bolsa, escondida con cuidado entre las rocas y la tierra. El corazón de Renan latía tan fuerte que él estaba seguro de que todos en la gasolinera podían oírlo. Tiró de la bolsa con cuidado, sorprendido por el peso. Rápidamente, la metió dentro de una de las bolsas de plástico que traía, cubriéndola con las botellas y latas que había recolectado. De lejos, parecía solo más basura reciclable que él estaba llevando. Se levantó despacio, puso la bolsa en el carrito y comenzó a alejarse por el mismo camino por donde había entrado. Los vigilantes continuaban en el mismo lugar, mirando ahora un coche que acababa de estacionar. Renan se forzó a mantener el paso normal, a no correr, a no demostrar ningún nerviosismo que pudiera llamar la atención. Cuando finalmente cruzó la puerta de la gasolinera y dobló la esquina, se permitió respirar aliviado. Lo había logrado. La misión que parecía imposible estaba cumplida, pero ahora necesitaba volver a la casa abandonada sin ser seguido, sin que nadie desconfiara de lo que llevaba en aquel ruidoso carrito. Renan eligió un camino más largo, pasando por calles residenciales tranquilas, desviándose de las avenidas principales. Se detuvo algunas veces para realmente recoger material reciclable, manteniendo la apariencia de que solo estaba haciendo su trabajo común. Tardó casi una hora en regresar al escondite, pero cuando entró por la ventana rota y vio a Octavio todavía allí, aún vivo, sintió una ola de alivio. El empresario abrió los ojos cuando oyó el ruido. Al ver al niño entrando con la bolsa en la mano, una expresión de gratitud pura se apoderó de su rostro magullado. Renan entregó la bolsa y observó mientras Octavio la abría con dedos temblorosos. Allí dentro estaba todo como él había descrito. Paquetes de dinero cuidadosamente organizados, documentos en carpetas de plástico, extractos bancarios, contratos y una pequeña caja de terciopelo que Octavio sostuvo por un largo momento antes de abrir. Dentro había un par de aretes de diamante que habían pertenecido a su difunta esposa. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas al verlos, recordándose de la mujer que había perdido 3 años antes por una enfermedad que todo el dinero del mundo no pudo curar. Renan se quedó allí sin saber qué decir, sintiendo que estaba presenciando algo muy íntimo. Octavio se limpió los ojos con el dorso de la mano sucia de tierra y sangre seca, guardó la cajita de nuevo en la bolsa y tomó uno de los paquetes de dinero. Se lo extendió al niño, pero Renan retrocedió, negando con la cabeza. «No hice esto por dinero», dijo el niño con una simplicidad que rompió el corazón de Octavio. «Lo hice porque usted necesitaba ayuda». Aquellas palabras, venidas de un niño que claramente tenía tan poco, tocaron algo profundo dentro del empresario. Él, que siempre había creído que todo en la vida tenía un precio, que todas las relaciones eran transaccionales de alguna forma, estaba ante una pureza de intenciones que él hacía mucho había olvidado que existía. Pero Octavio insistió. Explicó que necesitaría la ayuda de Renan por más tiempo, que había mucho más por delante antes de que pudiera resolver la situación.
Dijo que el niño merecía ser recompensado no como pago, sino como reconocimiento por el riesgo que había corrido. Reluctantemente, Renan aceptó algunos billetes, pensando en el medicamento que su hermano menor necesitaba para la tos que no se le quitaba, en las cuentas que su madre luchaba por pagar cada mes. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Renan iba a la casa abandonada todas las mañanas antes de la escuela, llevando comida que conseguía sin levantar sospechas en casa. Pan, frutas, agua, cualquier cosa que pudiera esconder en la mochila. Octavio mejoraba lentamente, pero aún estaba lejos de poder moverse con facilidad. Las costillas magulladas dificultaban la respiración, los cortes en el rostro y los brazos sanaban despacio, y tenía fiebre la mayoría de las noches. Durante esas visitas, los dos conversaban. Octavio contaba sobre su vida, sobre cómo había construido su imperio de distribución de alimentos a partir de casi nada, sobre la esposa que había amado profundamente, sobre el hermano que siempre había parecido frágil e inseguro. Renan hablaba sobre su madre trabajadora, sobre sus hermanos menores, sobre los sueños que tenía de un día poder estudiar de verdad y ayudar a su familia a salir de aquella pobreza. Fue durante una de esas conversaciones que Octavio decidió que necesitaba descubrir exactamente lo que estaba sucediendo con su empresa. No podía simplemente aparecer, no sin entender primero la extensión de la conspiración. Necesitaba información, aliados, un plan. Renan sugirió que podían usar un teléfono público para hacer llamadas, que el empresario podría disfrazarse con ropa sencilla que el niño conseguiría. La inteligencia práctica de aquel niño de 10 años impresionaba a Octavio cada vez más. Tenía una percepción del mundo, una capacidad de encontrar soluciones creativas que venía de años sobreviviendo en condiciones difíciles. A la mañana siguiente, Renan apareció con ropa vieja que pertenecía a un vecino, una gorra descolorida y gafas de sol baratas. Octavio se vistió, se miró en el espejo roto que aún colgaba de una pared de la casa abandonada y apenas se reconoció. El empresario bien vestido y confiado había desaparecido, sustituido por alguien que podría ser solo otro trabajador común de las periferias de Medellín. Juntos, fueron hasta un teléfono público en la plaza cercana a la terminal de autobuses. Renan se quedó de vigía mientras Octavio hacía la primera llamada. Era para Gerardo, su gerente de confianza, un hombre que trabajaba en la empresa hacía más de 15 años y a quien Octavio consideraba leal por encima de cualquier sospecha. La conversación fue breve pero reveladora. Gerardo habló en voz baja, claramente asustado. Confirmó que Fabricio había aparecido en la empresa 2 días antes con documentos que alegaban darle poder notarial completo sobre los negocios. Dijo que el hermano de Octavio estaba acompañado de Valerio Meireles, el abogado, y de 2 guardias de seguridad intimidantes que ahora patrullaban los pasillos de la distribuidora. Los empleados estaban confusos y asustados, continuó Gerardo. Fabricio alegaba que Octavio había viajado urgentemente al extranjero para tratar de negocios, pero algo en la historia no tenía sentido. Muchos de los empleados antiguos desconfiaban, pero tenían miedo de cuestionar abiertamente, especialmente con aquellos guardias de seguridad circulando por allí con caras de pocos amigos. Peor aún, Gerardo reveló que había oído a Valerio conversando por teléfono en la oficina, hablando sobre grandes transferencias bancarias, sobre documentos siendo alterados, sobre la necesidad de acelerar el proceso antes de que alguien empezara a hacer preguntas difíciles. El gerente no tenía pruebas concretas, pero su intuición decía que algo muy grave estaba sucediendo. Octavio agradeció y pidió a Gerardo que estuviera atento, observando todo, pero sin levantar sospechas. Dijo que se pondría en contacto de nuevo en breve y colgó. Cuando se volvió hacia Renan, el niño vio una expresión de determinación mezclada con rabia contenida en el rostro del empresario. La segunda llamada fue para Silvana, su secretaria personal, una mujer que había trabajado a su lado durante 20 años. Ella respondió con voz tensa, y cuando reconoció quién estaba del otro lado de la línea, casi dejó caer el teléfono. Habló rápidamente, diciendo que estaba preocupada hacía días, que sabía que algo estaba muy mal, que había intentado contactar, pero los números de Octavio estaban fuera de cobertura.
Silvana contó que había logrado salvar algunos documentos importantes antes de que fueran destruidos. Una noche en que se había quedado hasta más tarde en la oficina, había visto a Valerio salir de la sala de Fabricio con una pila de papeles en la mano, caminando hacia la trituradora de documentos. Algo en su manera furtiva la hizo desconfiar, y tan pronto como el abogado salió, ella verificó la sala de Fabricio. En un cajón mal cerrado encontró una carpeta escondida. Dentro había borradores de poderes falsos, con varios intentos de imitar la firma de Octavio. También había impresiones de correos electrónicos entre Fabricio y Valerio, discutiendo los detalles de la conspiración, mencionando cuentas bancarias, transferencias planeadas y algo sobre asegurar que Octavio no fuera un problema en el futuro. La secretaria había fotografiado todo con su celular y guardado las fotos en un correo electrónico que se envió a sí misma, eliminando las evidencias del teléfono después. Dijo que podía enviar esas pruebas a Octavio cuando él las necesitara, que estaba lista para testificar sobre todo lo que había visto y oído. Pero había más. Silvana reveló que tenía una prima que trabajaba en el Banco de Colombia hacía 15 años y que, desconfiada de los movimientos extraños en las cuentas de la empresa, había decidido investigar por cuenta propia. Lo que había descubierto era alarmante. Se estaban realizando transferencias masivas. $250,000 habían salido de una sola vez y había otras transferencias aún mayores programadas para los próximos días. Octavio sintió que la sangre se le helaba. Estaba sucediendo exactamente lo que temía. No era solo un intento de asumir el control de la empresa, era un esquema elaborado para drenar sus recursos financieros, dejándolo sin capital de trabajo, sin reservas, empujando el negocio que él había construido durante décadas a la quiebra. Cuando colgó el teléfono, Octavio se apoyó en la cabina del teléfono público, sintiendo un mareo. Renan sujetó su brazo, preocupado, preguntando si estaba bien. El empresario respiró hondo, obligándose a recuperar el control. No podía derrumbarse ahora, no cuando estaba empezando a entender la dimensión de lo que enfrentaba. Regresaron a la casa abandonada por un camino diferente, siempre atentos a cualquier señal de que estaban siendo seguidos. Renan había aprendido rápido las técnicas básicas de vigilancia, mirando por encima del hombro, usando escaparates de tiendas como espejos, cambiando de dirección repentinamente para verificar si alguien los acompañaba. De vuelta en el escondite, Octavio tomó uno de los cuadernos que Renan le había traído y comenzó a escribir todo lo que sabía hasta ahora. Nombres, fechas, valores, conexiones entre las personas involucradas. Estaba armando un mapa de la conspiración, intentando entender no solo lo que estaba sucediendo, sino por qué. Fabricio siempre había sido inseguro, siempre había vivido a la sombra de su exitoso hermano mayor, pero Octavio nunca había imaginado que ese resentimiento pudiera transformarse en algo tan destructivo. Y Valerio Meireles, aquel abogado que había aparecido hacía algunos meses ofreciendo servicios jurídicos, claramente era el cerebro detrás del plan. Tenía experiencia, conexiones, sabía exactamente cómo manipular documentos y sistemas para alcanzar sus objetivos. Renan observaba a Octavio trabajar, haciendo preguntas ocasionales que mostraban una comprensión sorprendente de la situación. El niño sugería cosas que el empresario no habría pensado solo, como usar a otros niños del barrio como informantes, como aprovechar la invisibilidad social de los pobres para observar la empresa sin ser notado, como establecer códigos y señales para comunicación secreta. Allí, en aquel cuarto abandonado de una casa que olía a moho y tenía paredes desconchadas, nació una sociedad improbable. Un empresario millonario que lo había perdido todo en una noche y un niño de 10 años que nunca había tenido nada, unidos por circunstancias extraordinarias, comenzando a tramar juntos una forma de desenmascarar a los traidores y recuperar lo que había sido robado. Pero ambos sabían que el camino por delante sería largo y peligroso. No bastaba con tener algunas pruebas, necesitaban evidencias irrefutables. No podían simplemente ir a la policía sin antes entender completamente quién estaba involucrado y hasta dónde llegaba la corrupción. Y necesitaban hacer todo esto mientras se mantenían escondidos, invisibles,
un paso por delante de quienes querían asegurar que Octavio Drummond nunca volviera a ser una amenaza para sus planes. Las semanas comenzaron a pasar en una rutina de vigilancia constante y planificación cuidadosa. Renan desarrolló un ingenioso sistema de señales con Octavio. Si se ataba los cordones de los zapatos de una manera específica, al pasar cerca de la distribuidora, significaba que la costa estaba despejada. Si agitaba el brazo izquierdo, había movimiento sospechoso. Si se ponía la gorra hacia atrás, peligro inminente. El niño pasaba horas observando la empresa de Octavio desde diferentes puntos de la ciudad. Se sentaba en un banco de plaza frente al edificio, fingiendo hacer la tarea. Se quedaba en la esquina vendiendo dulces a los conductores, manteniendo los ojos atentos a quien entraba y salía. Usaba su condición de niño invisible a los ojos de los poderosos para recolectar información preciosa. Fue durante una de esas observaciones que Renan hizo un descubrimiento perturbador. Uno de los guardias de seguridad que patrullaban la distribuidora era el mismo hombre que había amenazado a Lourdes meses antes. El niño recordaba perfectamente aquella tarde en que había llegado a casa y encontrado a su madre llorando en la cocina, contando sobre un hombre grande e intimidante que había aparecido cobrando deudas de usura que una vecina había contraído usando el nombre de ella como garantía. En aquel entonces, Lourdes había logrado probar que nunca había firmado nada, pero el susto había quedado. Y ahora, aquel mismo hombre estaba trabajando para quienes habían traicionado a Octavio. La conexión era demasiado clara para ser coincidencia. Fabricio y Valerio no solo estaban cometiendo fraude empresarial, tenían conexiones con el submundo del crimen local. Cuando Renan le contó esto a Octavio, el empresario sintió un escalofrío en la espalda. La situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. No estaba lidiando solo con traidores codiciosos, sino con personas conectadas a elementos criminales que no tendrían escrúpulos en usar la violencia si fuera necesario. Pero también había buenas noticias. Silvana, la secretaria leal, había logrado encontrarse discretamente con Renan una tarde, pasándole al niño un sobre grueso con todas las fotos que había tomado de los documentos comprometedores. Las imágenes mostraban claramente los intentos de falsificación de firma, los borradores de poderes ilegales, los correos electrónicos detallando la conspiración. Más impresionante aún fue cuando la prima bancaria de Silvana, una mujer llamada Noemí, que trabajaba en el Banco de Colombia hacía 15 años, reveló haber descubierto algo extraordinario. Hurgando en archivos antiguos por cuenta propia, motivada por la lealtad a la familia de Silvana, encontró documentos de 3 años atrás que cambiaban todo. La difunta esposa de Octavio, Carmela, había establecido un testamento secreto pocos meses antes de fallecer. En él había creado una fundación benéfica a su nombre, destinando el 40% de las acciones de la distribuidora a esa entidad. La documentación estaba toda registrada en notaría, perfectamente legal, pero por algún motivo nunca le había sido comunicada a Octavio en aquel entonces. Noemí sospechaba que el propio abogado que había llevado el inventario en aquella ocasión había escondido esa información deliberadamente, posiblemente ya involucrado en esquemas fraudulentos, incluso en aquella época. Lo que esto significaba era monumental. Aunque Fabricio lograra falsificar todos los documentos del mundo, nunca podría tener control total de la empresa, porque legalmente el 40% de ella pertenecía a una fundación que tenía sus propios administradores y reglas rígidas de gobernanza. Cuando Octavio supo esto, se quedó en silencio por largos minutos. Carmela, incluso después de partir, aún estaba protegiendo el legado que habían construido juntos. El descubrimiento de este testamento secreto no solo invalidaba todo el intento de apropiación de Fabricio, sino que también revelaba que la esposa de Octavio tenía una visión de futuro que él solo ahora comenzaba a comprender. Pero las revelaciones no paraban allí. Gerardo, el gerente de confianza, consiguió acceso a archivos financieros antiguos y descubrió algo chocante. Las firmas falsas de Octavio no comenzaron así a pocos días o semanas. Se remontaban a más de 6 meses atrás. Alguien venía falsificando su firma hacía medio año, haciendo pequeñas alteraciones en contratos,
aprobando transacciones menores, probando y perfeccionando la técnica de fraude gradualmente. Este descubrimiento cambió completamente la comprensión de Octavio sobre la conspiración. No había sido algo impulsivo o reciente, era un plan elaborado, ejecutado pacientemente a lo largo de meses, cada etapa cuidadosamente calculada. Fabricio y Valerio habían estado preparando el terreno hacía mucho tiempo, esperando el momento justo para dar el golpe final. Los meses siguientes se transformaron en una carrera contra el tiempo. Renan continuaba sus observaciones diarias, ahora con la ayuda de dos primos mayores, a quienes había convencido de participar sin revelar los detalles completos. Los niños se turnaban vigilando diferentes puntos, creando una red de información que cubría todo el movimiento alrededor de la distribuidora. Octavio, aún escondido pero cada vez más recuperado de las heridas, coordinaba la investigación como un general invisible comandando tropas. Usaba diferentes teléfonos públicos por la ciudad para hacer llamadas, nunca él mismo 2 veces seguidas. Se encontraba con sus informantes leales en lugares variados, siempre tomando extremo cuidado para no ser visto. Fue Silvana quien descubrió la siguiente pieza del rompecabezas. La secretaria percibió que su antigua colega, una mujer llamada Regina, que se encargaba de los archivos administrativos, ahora siempre acompañaba a Fabricio. Había algo en la intimidad entre ellos que iba más allá de lo profesional. Silvana investigó discretamente y descubrió la verdad. Fabricio había seducido a Regina meses atrás, usando el romance como herramienta para obtener acceso a información privilegiada y documentos confidenciales. La pobre Regina, una mujer solitaria de 40 años que nunca había recibido mucha atención masculina, había caído completamente en la trampa. Creía genuinamente que Fabricio la amaba, que ellos tendrían un futuro juntos tan pronto como él asumiera el control de la empresa. No tenía idea de que estaba siendo manipulada, usada como pieza en un juego mucho mayor y más cruel. Cuando Octavio supo esto, sintió una mezcla de rabia y pena. Rabia por el cinismo de Fabricio, que era capaz de usar los sentimientos de una persona inocente de esa forma. Pena por Regina, que sería devastada cuando descubriera la verdad. Pero la información era útil. Mostraba hasta dónde el hermano estaba dispuesto a llegar para alcanzar sus objetivos. La siguiente revelación vino de una fuente inesperada. Renan estaba observando la gasolinera donde Octavio había escondido los documentos, curioso sobre por qué aquel lugar específico había sido elegido para la emboscada. Fue cuando percibió una pequeña placa en la entrada indicando el propietario, Meireles Combustibles S.A. La gasolinera pertenecía a la familia de Valerio. La elección del lugar donde los vigilantes estaban posicionados aquel primer día no había sido coincidencia. Valerio sabía exactamente dónde Octavio se había detenido antes de ir al almacén porque la gasolinera era suya. Probablemente tenía cámaras de seguridad, registros de todos los que pasaban por allí. La conspiración era aún más elaborada de lo que pensaban. Los acontecimientos comenzaron a acelerarse cuando se cumplieron 6 meses de investigación. Silvana reveló que estaba enferma, algo grave en el hígado que los médicos decían ser terminal. Tenía como máximo 1 año de vida, quizás menos. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, la secretaria había decidido hacer de aquel último año algo significativo. Ayudar a Octavio a desenmascarar a los traidores sería su acto final de dignidad profesional, su legado antes de partir. La noticia conmovió profundamente a Octavio. Silvana había trabajado a su lado durante 2 décadas. Había sido testigo de su matrimonio. Había estado presente en los momentos más importantes de su vida empresarial. Y ahora, incluso enfrentando su propio fin, aún estaba allí luchando por él. Era un tipo de lealtad que el empresario percibió nunca haber valorado verdaderamente cuando estaba en la cima. Gerardo trajo la siguiente revelación perturbadora. El gerente descubrió a través de conversaciones discretas con otros empleados que Fabricio había intentado sobornarlo meses antes. En un encuentro que en aquel momento había parecido casual, el hermano de Octavio le había ofrecido participación en las ganancias futuras de la empresa si Gerardo accedía a facilitar ciertas transacciones y hacer la vista gorda ante irregularidades.
Gerardo se había negado al instante, pero no se lo había contado a Octavio, porque pensó que eran solo fantasías de un hermano envidioso, nada que se concretizaría. Ahora, mirando en retrospectiva, percibía que aquella había sido una tentativa de reclutar colaboradores, de identificar quién podría ser corrompido y quién permanecería leal. El hecho de que Gerardo se hubiera negado probablemente lo había salvado de ser implicado en el esquema criminal. Pero la revelación más perturbadora vino cuando lograron acceso a los archivos del computador de Valerio, un empleado joven del área de tecnología, cansado de la atmósfera tensa en la empresa. Secretamente copió el disco duro del abogado una noche en que se quedó hasta tarde en la oficina. Lo que encontraron en aquellos archivos fue chocante. Valerio tenía documentos detallando un plan de fuga. Tan pronto como lograra drenar los recursos de la empresa y consolidar las transferencias, pretendía abandonar a Fabricio completamente. Había pasajes aéreos comprados para las Islas Caimán, comprobantes de apertura de cuentas offshore, hasta un inmueble ya adquirido en un paraíso fiscal caribeño. El abogado planeaba quedarse con la mayor parte del dinero robado y dejar a Fabricio cargando con el problema cuando todo saliera a la luz. Octavio leyó aquellos documentos con una mezcla de satisfacción amarga y tristeza profunda. Satisfacción, porque mostraba que ni siquiera entre los traidores había honor, que la codicia de Valerio acabaría volviéndose también contra Fabricio. Tristeza porque su hermano, aun siendo el traidor, estaba siendo usado y sería abandonado al final. El descubrimiento de las cuentas offshore reveló que el esquema era mucho más sofisticado de lo que imaginaban. No era solo fraude local, era lavado de dinero internacional, evasión fiscal en múltiples jurisdicciones, un nivel de crimen financiero que atraería la atención no solo de la policía estatal, sino de la Policía Federal y hasta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Los 9 meses de investigación trajeron revelaciones que construyeron un caso sólido. Renan casi fue descubierto una tarde cuando uno de los guardias de seguridad lo reconoció como alguien que siempre estaba cerca. El niño necesitó usar todo su conocimiento de las calles de Medellín para escapar, corriendo por callejones estrechos, saltando muros, escondiéndose en lugares que solo un niño que creció en aquella periferia conocería. El incidente puso a todos nerviosos. Decidieron que Renan necesitaba ser más discreto, usar más a sus primos como vigías, aparecer menos personalmente. La seguridad del niño era prioridad absoluta para Octavio, que no soportaría la idea de que algo le sucediera a aquel niño por su causa. En el 10º mes, lograron un avance crucial. Uno de los conspiradores menores, un contador llamado Ademir que había sido forzado a participar en el esquema bajo amenazas, finalmente se quebró. Silvana lo había abordado con cuidado, percibiendo que el hombre estaba visiblemente angustiado, perdiendo peso, con profundas ojeras de noches sin dormir. Le ofrecieron a Ademir una salida. Si accedía a testificar sobre todo lo que sabía, Octavio garantizaría que no sería procesado, que su participación forzada sería considerada en las investigaciones. El contador, aliviado por finalmente poder librarse del peso de la culpa, aceptó inmediatamente. Grabó un testimonio detallado, entregó copias de todos los libros fiscales adulterados, reveló los métodos usados para esconder los fraudes. Con Ademir como testigo interno, el caso se hizo infinitamente más fuerte, pero aún faltaba encontrar dónde el dinero robado estaba siendo almacenado antes de las transferencias internacionales. Este rompecabezas fue resuelto por Renan de una forma totalmente inesperada. El niño estaba observando a Valerio salir de la distribuidora una tarde cuando decidió seguirlo por curiosidad. El abogado condujo hasta la zona industrial, entrando en un almacén que ostentaba una placa de depósito de materiales de construcción. Renan observó de lejos, vio a Valerio entrar en el edificio y salir media hora después cargando una carpeta ejecutiva que parecía pesada. El niño regresó aquella noche con 2 primos mayores. Lograron entrar en el almacén por una ventana lateral mal cerrada. Allí dentro, escondido entre sacos de cemento y pilas de ladrillos, había una caja fuerte grande. No intentaron abrirla, pero tomaron fotos de todo, registrando la ubicación exacta, marcando el lugar en el mapa que Octavio venía construyendo.
Aquel almacén era donde el dinero estaba siendo concentrado antes de las grandes transferencias. Era la última pieza que faltaba para entender completamente el esquema. Con esa información, tenían todo lo que necesitaban para construir un caso irrefutable. En el 11º mes de investigación, Octavio decidió que era hora de involucrar a las autoridades. Pero no podía simplemente ir a cualquier comisaría. Necesitaba a alguien íntegro, alguien que no pudiera ser comprado o intimidado, alguien con poder suficiente para actuar contra un esquema tan elaborado. Fue Gerardo quien sugirió el nombre de Marcelo Tavares, un fiscal público conocido en Medellín por su reputación impecable y casos exitosos contra la corrupción empresarial. El hombre tenía fama de incorruptible, había rechazado sobornos millonarios en el pasado y tenía el respeto tanto de la comunidad jurídica como de la población en general. Silvana, usando a su prima Noemí como intermediaria, logró agendar un encuentro secreto. Marcelo accedió a reunirse en una casa discreta en las afueras de la ciudad, intrigado por la urgencia y el sigilo de la petición. Cuando Octavio entró en la sala, el fiscal tardó unos segundos en reconocerlo. El empresario bien vestido y confiado que aparecía en las páginas de negocios de los periódicos había sido sustituido por un hombre más delgado, con cabellos canosos, marcas de cicatrices recientes en el rostro. Octavio pasó las próximas 3 horas presentando todo lo que había reunido: documentos originales, fotos de los papeles falsos, grabaciones de conversaciones comprometedoras que Silvana había logrado capturar discretamente, testimonios de testigos, extractos bancarios mostrando las transferencias fraudulentas, evidencias de las cuentas offshore, ubicación del almacén donde el dinero estaba escondido. Marcelo escuchaba con atención creciente, tomando notas meticulosas, ocasionalmente deteniendo a Octavio para aclarar detalles o pedir confirmación de fechas y valores. Cuando la presentación terminó, el fiscal se quedó en silencio por largos minutos, organizando los papeles frente a él, claramente procesando la magnitud de lo que acababa de oír. El caso era sólido, declaró finalmente Marcelo. Más que sólido, era extraordinario. La cantidad y calidad de las pruebas hacían el proceso prácticamente irrefutable. Había elementos de falsificación de documentos, fraude empresarial, lavado de dinero internacional, evasión fiscal, asociación delictuosa. Era el tipo de caso que los fiscales soñaban con encontrar, donde la justicia podría hacerse de forma clara y definitiva. Pero Marcelo alertó que necesitarían actuar con extremo cuidado. Las conexiones de Valerio con elementos criminales significaban que había un riesgo real de violencia si los conspiradores se sentían acorralados. La operación necesitaría ser coordinada, simultánea, tomando a todos por sorpresa antes de que pudieran reaccionar o destruir evidencias adicionales. El fiscal pasó las semanas siguientes trabajando discretamente con la Policía Federal, montando la operación. Consiguió órdenes de allanamiento y embargo para la distribuidora, para la casa de Fabricio, para la oficina de Valerio, para el almacén en la zona industrial. Organizó equipos para ejecutar los allanamientos simultáneamente, bloqueó las cuentas bancarias sospechosas, preparó solicitudes de prisión preventiva. Durante ese tiempo, Silvana comenzó a empeorar visiblemente. La enfermedad avanzaba más rápido de lo que los médicos predijeron. Ella empezó a faltar al trabajo con frecuencia, alegando consultas médicas, pero en realidad estaba trabajando con Marcelo, proporcionando contexto adicional para las pruebas, explicando las operaciones internas de la empresa, identificando otros posibles cómplices. Una mañana que ella sabía que sería una de las últimas en que tendría fuerza para hacer algo significativo, Silvana grabó un testimonio en video completo. Sentada en una silla sencilla, con la cámara enfocada en su rostro cansado pero determinado, contó todo lo que había presenciado a lo largo de los meses. Habló sobre los documentos que había salvado, sobre las conversaciones sospechosas que había oído, sobre el comportamiento extraño de Fabricio, sobre la presencia intimidante de Valerio. El testimonio duró casi 2 horas. Cuando terminó, Silvana estaba exhausta, pero había paz en sus ojos. Había cumplido su deber, dejado su testimonio registrado para la posteridad,
Octavio, que asistió a la grabación, tuvo que salir de la sala varias veces para controlar la emoción. Aquella mujer, sabiendo que tenía poco tiempo de vida, había elegido usar sus últimas energías luchando por la justicia. 2 semanas después, Silvana falleció. Fue una tranquila mañana de domingo, en casa, rodeada por su familia. Octavio no pudo ir al velorio. Aún necesitaba permanecer escondido hasta que la operación fuera ejecutada, pero envió flores anónimas con una tarjeta que decía solo: «Tu dignidad será recordada para siempre». La pérdida de Silvana dejó un vacío profundo, pero también reforzó la determinación de todos los involucrados. Ella merecía ver que se hiciera justicia, y aunque ya no estuviera allí para testificar, su legado viviría a través de las pruebas que había dejado y del caso que había ayudado a construir. Fue en esa época que Noemí, la prima bancaria de Silvana, comenzó a desarrollar una relación inesperada con Marcelo. Los dos pasaban horas trabajando juntos, revisando documentos financieros, rastreando transferencias, construyendo la línea de tiempo de los fraudes. La química entre ellos era obvia, y pronto el trabajo conjunto se transformó en cenas después de las reuniones, conversaciones que se extendían a temas más allá del caso. Renan, observando todo aquello con su aguda percepción de niño listo, comentó con Octavio que al menos algo hermoso estaban haciendo de toda aquella situación. El empresario asintió, permitiéndose una sonrisa rara. En medio de tanta traición y decepción, era reconfortante ver que el amor aún podía florecer en lugares inesperados. Mientras tanto, dentro de la distribuidora, la tensión aumentaba. Regina, la mujer que Fabricio había seducido, comenzó a notar cambios en su comportamiento. El hermano de Octavio estaba cada vez más nervioso, discutiendo frecuentemente con Valerio, haciendo llamadas susurradas que él interrumpía bruscamente cuando alguien se acercaba. Había algo de desesperado en sus movimientos recientes. La verdad que Regina no sabía era que Fabricio había comenzado a desconfiar de Valerio. El abogado estaba cada vez más ausente, viajando frecuentemente con excusas vagas sobre reuniones con inversores. Fabricio había encontrado por casualidad un papel olvidado en una impresora, un comprobante de pasaje aéreo internacional solo a nombre de Valerio. Cuando confrontó al abogado, recibió explicaciones evasivas que no tuvieron sentido. La paranoia se estaba instalando entre los conspiradores. Valerio sospechaba que Fabricio podría estar pensando en denunciarlo para salvar su propio pellejo. Fabricio temía que Valerio planeara abandonarlo con toda la culpa. La codicia y el miedo estaban corroyendo la alianza criminal por dentro, exactamente como Octavio había previsto que sucedería. Fue durante ese período de tensión creciente que sucedió algo que nadie esperaba. Fabricio buscó a Gerardo una tarde, pidiendo hablar en privado. El gerente, alertado por Octavio para estar atento a cualquier movimiento sospechoso, accedió cautelosamente. Los dos fueron a una sala de reuniones vacía, y Fabricio cerró la puerta con cuidado antes de comenzar a hablar. El hermano de Octavio estaba visiblemente afectado. Reveló que estaba enfermo, muy enfermo. Un cáncer agresivo en el páncreas, diagnosticado 6 meses antes. Los médicos le habían dado como máximo 1 año de vida, probablemente menos. Fue ese diagnóstico, confesó Fabricio, lo que lo había llevado a aceptar la propuesta de Valerio. No había sido solo codicia o envidia, era desesperación. Fabricio tenía una familia, 2 hijos pequeños, una esposa que dependía de él. Tenía deudas de tratamientos médicos caros que había intentado esconder de todos. Cuando Valerio apareció ofreciendo una forma de garantizar el futuro financiero de su familia, pareció la única salida. Pero ahora, viendo cómo todo se había desarrollado, percibiendo que Valerio probablemente también lo traicionaría, Fabricio estaba aterrorizado con lo que había hecho. Gerardo escuchó todo aquello en shock, no sabía qué decir, cómo reaccionar. Por un lado, Fabricio había cometido crímenes terribles, había traicionado a su propio hermano de la forma más cruel. Por otro lado, había allí un ser humano aterrorizado, enfermo, confrontando sus propias decisiones equivocadas, percibiendo demasiado tarde la magnitud de sus errores. El gerente relató esa conversación a Octavio aquella misma noche. El empresario recibió la noticia en silencio,
sentándose pesadamente en una silla vieja de la casa abandonada donde aún se escondía. Su hermano estaba muriendo. Toda aquella traición, todo aquel plan elaborado, había nacido del terror de un hombre confrontando su propia mortalidad, desesperado por proteger a quienes amaba. Por primera vez desde que todo había comenzado, Octavio sintió algo más allá de la rabia cuando pensaba en Fabricio. Había espacio ahora para la tristeza, para la comprensión de la complejidad trágica de la situación. Su hermano había tomado decisiones terribles, pero no eran solo decisiones de un villano codicioso. Eran decisiones de un padre desesperado, de un hombre confrontando el fin, tomando decisiones equivocadas por razones que, aunque no justificaban los actos, los hacían humanamente comprensibles. Renan, observando al empresario procesar aquella información, vio lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro magullado de Octavio. El niño no dijo nada, solo se sentó al lado del hombre que había salvado meses atrás, ofreciendo la presencia silenciosa que a veces es el mayor consuelo que se puede dar. Pero el conocimiento de la enfermedad de Fabricio no cambiaba el hecho de que se habían cometido crímenes, de que la justicia necesitaba seguir su curso. Marcelo, cuando fue informado de esta revelación, señaló que aunque añadía una capa trágica a la narrativa, no alteraba las evidencias ni la necesidad de procesar a los involucrados. El sistema de justicia consideraría las circunstancias atenuantes en el momento de la sentencia, pero el proceso necesitaba ocurrir. La operación estaba agendada para la primera semana del mes siguiente. Todo estaba preparado. Cada equipo sabía su papel. Las órdenes estaban firmadas. Las cuentas bancarias listas para ser congeladas. Faltaban solo días para que todo aquel año de investigación culminara en la ejecución simultánea de los allanamientos y en las detenciones de los involucrados. Octavio pasó aquellos últimos días en una reflexión profunda. Revisaba mentalmente todo lo que había sucedido, desde la mañana en que se había despertado en la quebrada helada hasta aquel momento al borde de la resolución. Pensaba en Carmela, su difunta esposa, cuyo testamento secreto había terminado siendo una protección que él nunca había sabido que tenía. Pensaba en Silvana, que había dedicado sus últimos meses de vida a la búsqueda de la verdad. Pensaba en Gerardo, Noemí, Ademir, todos los que arriesgaron algo para ayudarlo. Pero principalmente pensaba en Renan, aquel niño de 10 años que lo había encontrado por casualidad una mañana fría, que había elegido ayudar cuando habría sido más fácil simplemente pasar de largo, que se había convertido en socio improbable en una jornada que ningún niño debería tener que hacer. Octavio sabía que le debía su vida a aquel niño, pero más que eso, le debía una transformación profunda en su forma de ver el mundo. Antes de que todo sucediera, Octavio medía el valor de las personas por lo que poseían, por la posición que ocupaban, por lo que podían hacer por él. Ahora, escondido en una casa abandonada, habiendo perdido temporalmente todo lo que un día había definido su estatus, había aprendido que el verdadero valor estaba en la bondad, en la lealtad, en el coraje de hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Lourdes, la madre de Renan, aún no sabía nada. El niño había logrado esconder sus actividades, explicando el dinero extra que a veces traía como resultado de trabajos ocasionales de jardinería o pequeñas entregas. Pero la mujer notaba cambios en su hijo, una madurez creciente, una confianza que no estaba allí antes. A veces sorprendía a Renan mirando al horizonte con una expresión demasiado pensativa para un niño de su edad. Los hermanos menores de Renan también percibían que algo era diferente. El más pequeño, cuyo medicamento para la tos había sido finalmente comprado gracias al dinero de Octavio, preguntaba ocasionalmente a dónde iba su hermano tan temprano cada mañana. Renan inventaba historias, hablaba de lugares secretos donde encontraba los mejores materiales reciclables, cambiaba de tema rápidamente. La vida en la periferia de Medellín continuaba su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. Las personas iban al trabajo, los niños jugaban en las calles de tierra apisonada, las madres lavaban ropa en los lavaderos de los patios minúsculos. Nadie imaginaba que allí, en aquel barrio olvidado,
Estaba sucediendo una de las historias más extraordinarias que la ciudad ya había visto. La mañana llegó envuelta en densa neblina, una característica común de los inviernos en Medellín, pero que aquel día específico parecía cargar un simbolismo especial. Era como si la propia naturaleza estuviera creando un velo sobre la ciudad, escondiendo los movimientos que ocurrirían en las próximas horas. Octavio y Renan estaban en un punto elevado en las afueras de la ciudad, un lugar desde donde podían ver la distribuidora a lo lejos sin ser vistos. El empresario vestía las ropas sencillas que había usado en los últimos meses, pero había algo diferente en su postura aquella mañana. Después de tanto tiempo escondido, viviendo en las sombras, estaba a punto de presenciar el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. Eran las 6 de la mañana cuando las primeras patrullas comenzaron a moverse. Marcelo coordinaba todo desde un centro de operaciones improvisado, manteniendo comunicación constante con los diferentes equipos. La Policía Federal estaba involucrada debido a las conexiones internacionales del caso, pero también había investigadores de la Policía Judicial, oficiales de la DIAN, hasta representantes del Ministerio Público. El primer equipo entró en la distribuidora exactamente a las 6:15. Fabricio estaba allí, habiendo pasado la noche en la oficina, probablemente incapaz de dormir debido al estrés y la creciente culpa. Los agentes presentaron la orden de allanamiento y embargo, y el hermano de Octavio simplemente se desmoronó. No hubo resistencia, no hubo intento de fuga o negación. Fabricio solo se sentó en una silla, puso el rostro entre las manos y comenzó a llorar. Simultáneamente otro equipo llegó a la oficina de abogados de Valerio. El abogado estaba más preparado. Intentó argumentar sobre la ilegalidad de la orden, amenazó con demandar a todos los involucrados, llamó a contactos influyentes, exigiendo que intervinieran. Pero Marcelo había hecho su trabajo meticulosamente. Cada documento estaba en orden, cada procedimiento seguido al pie de la letra. No había resquicio legal que explotar. Cuando los agentes comenzaron a revisar los archivos de Valerio, encontraron aún más evidencias de lo que esperaban. Había carpetas enteras dedicadas a otros esquemas fraudulentos, otros clientes a quienes el abogado venía engañando a lo largo de los años. El caso de Octavio era solo la punta de un iceberg de corrupción que se extendía por casi una década de práctica criminal. El tercer equipo fue al almacén en la zona industrial. Encontraron la caja fuerte exactamente donde Renan había dicho que estaría. Dentro había casi $1 millón en efectivo, meticulosamente organizado en fajos separados por valor. Había también memorias USB conteniendo copias de documentos confidenciales de varias empresas, material que Valerio pretendía vender o usar para chantaje en el futuro. Los guardias de seguridad que trabajaban para Fabricio y Valerio fueron detenidos sin incidentes. El hombre que Renan había reconocido como aquel que había amenazado a su madre intentó huir por la parte trasera de la distribuidora, pero fue interceptado rápidamente. Cuando verificaron sus antecedentes, descubrieron una lista extensa de antecedentes policiales, confirmando las conexiones con el submundo criminal local. Regina, la mujer que Fabricio había seducido, estaba en la distribuidora cuando la operación comenzó. Al ver a los agentes llegando, al escuchar las acusaciones siendo hechas, al percibir que todo lo que Fabricio le había prometido eran mentiras, ella entró en shock. Necesitó atención médica. Tal fue la devastación emocional de descubrir que había sido usada, que el amor que creía ser real era solo una herramienta de manipulación. Noemí, la bancaria, estaba presente representando a la institución financiera durante el bloqueo de las cuentas. Marcelo estaba a su lado, y Octavio, observando de lejos a través de binoculares, vio a los dos intercambiar miradas de apoyo mutuo mientras coordinaban los aspectos financieros de la operación. Era un recordatorio de que incluso en medio del caos y la traición, las conexiones genuinas aún podían suceder. Gerardo estaba en la distribuidora coordinando a los empleados, calmando a los que estaban asustados, explicando que la empresa continuaría funcionando, que los empleos estaban seguros, que aquello era sobre crímenes cometidos por personas específicas, no sobre el negocio en sí.
Su presencia estable y confiable era exactamente lo que los trabajadores necesitaban en aquel momento de confusión. Cuando todas las detenciones fueron hechas, cuando las evidencias fueron catalogadas, cuando los primeros procedimientos legales fueron iniciados, Marcelo llamó a Octavio. «Era seguro aparecer ahora», dijo el fiscal. «Los que representaban una amenaza estaban bajo custodia, y era hora de que el empresario saliera de las sombras y retomara su vida». Pero Octavio no fue directamente a la distribuidora. Primero, fue a casa con Renan. La casa sencilla de ladrillos a la vista, donde Lourdes y sus hijos vivían, donde todo había comenzado aquella fría mañana de junio, casi un año antes. La mujer estaba preparando café cuando los dos entraron y casi dejó caer la taza al ver a su hijo acompañado de un hombre que ella reconoció vagamente de las noticias. Fue allí, sentado en la cocina minúscula de aquella casa humilde, que Octavio contó toda la historia a Lourdes. Explicó cómo Renan lo había salvado, cómo el niño había arriesgado su seguridad repetidamente, cómo aquella criatura de 10 años había demostrado más coraje y lealtad que muchos adultos que el empresario había conocido a lo largo de su vida. Lourdes escuchó todo en silencio creciente, alternando entre orgullo por su hijo y terror retrospectivo al percibir los peligros por los que él había pasado. Cuando Octavio terminó, ella atrajo a Renan para un abrazo apretado, susurrando palabras que el niño no logró entender completamente, pero sintió en el corazón. Era gratitud mezclada con miedo aliviado, amor maternal intensificado por la comprensión de cuán cerca había estado de perder a su hijo. Octavio entonces hizo algo que sorprendió a todos. Se arrodilló ante Lourdes y le pidió disculpas. Disculpas por involucrar a su hijo en algo tan peligroso, por poner a un niño en situaciones que podrían haber terminado trágicamente, por quitar parte de la inocencia de Renan cuando el niño debería estar solo siendo niño. La madre miró a aquel hombre poderoso arrodillado en su pobre cocina y vio no a un empresario millonario, sino a un ser humano quebrado que había sido reconstruido por la bondad de su hijo. Puso la mano en el hombro de Octavio y dijo simplemente que no había nada que perdonar, que así era como ella había criado a Renan, para ayudar a quien lo necesitara, que estaba orgullosa del niño en que se había convertido. Los hermanos menores de Renan observaban todo desde la puerta de la habitación de al lado, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la importancia de aquel momento. El más pequeño, curado de la tos persistente gracias al tratamiento adecuado, sostenía la mano de su hermano del medio, ambos mirando a Renan con una mezcla de admiración y confusión. Cuando finalmente llegaron a la distribuidora, era mediodía y la noticia ya se había extendido por todo Medellín. Periodistas rodeaban el edificio, cámaras captaban cada movimiento, reporteros gritaban preguntas. La historia del empresario que había sobrevivido a una conspiración elaborada, que había pasado meses escondido investigando a los traidores, estaba dominando todos los noticiarios locales. Pero lo que realmente captaba la atención de las personas era el detalle sobre el niño que lo había salvado. Renan, el niño de 10 años que había encontrado a Octavio en la quebrada y había elegido ayudar, que se había convertido en socio improbable en una investigación compleja, que había demostrado más integridad y coraje que muchos adultos. Las cámaras intentaban captar imágenes de él, pero Octavio se había empeñado en proteger la identidad del niño, entrando por la entrada lateral para evitar la exposición excesiva. Dentro de la distribuidora, los empleados se reunieron en el salón principal. Muchos estaban visiblemente emocionados al ver a Octavio vivo. Algunos lloraban abiertamente, otros aplaudían. Gerardo dio un breve discurso explicando lo que había sucedido, cómo el jefe había sobrevivido contra todas las probabilidades, cómo la empresa continuaría operando normalmente ahora que la verdad salía a la luz. Octavio subió a una plataforma para hablar. Su voz estaba más débil de lo que solía ser, llevando el peso de los meses difíciles, pero había una fuerza nueva allí, nacida no de poder o dinero, sino de experiencias que lo transformaron fundamentalmente. Agradeció a los empleados leales, mencionó especialmente a Silvana, que ya no estaba allí para ver aquel momento,
prometió que la empresa sería reconstruida sobre bases más justas y humanas. Pero entonces hizo algo inesperado. Llamó a Gerardo a la plataforma y anunció que el gerente sería ascendido a socio minoritario de la empresa, recibiendo el 10% de las acciones como reconocimiento por su lealtad e integridad. La sala estalló en aplausos y Gerardo se quedó sin palabras, abrazando a su jefe con lágrimas en los ojos. Octavio anunció también que establecería un programa de participación en las ganancias para todos los empleados, que los salarios serían revisados para garantizar dignidad, que las condiciones de trabajo serían mejoradas. No era solo gratitud por quienes lo ayudaron, era una transformación genuina en su filosofía empresarial. Los meses viviendo con casi nada, dependiendo de la bondad de personas que tenían poco, le enseñaron el verdadero valor de la dignidad humana. En los días siguientes, los procesos legales avanzaron rápidamente. Valerio fue formalmente acusado de múltiples crímenes, incluyendo fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero, formación de organización criminal. Sus cuentas fueron congeladas, sus bienes bloqueados, y él enfrentaba décadas de prisión si era condenado. El caso de Fabricio era más complicado. Las evidencias de su participación eran irrefutables, pero había las circunstancias atenuantes del diagnóstico terminal, de la desesperación que lo había llevado a tomar decisiones equivocadas. Marcelo trabajaba para construir un caso que considerara tanto la justicia como la compasión. Fue entonces cuando Octavio hizo algo que sorprendió incluso a Marcelo. Pidió visitar a Fabricio en la detención. El fiscal dudó, cuestionando si era una buena idea, pero el empresario insistió. Necesitaba tener aquella conversación. Necesitaba enfrentar a su hermano cara a cara, no como víctima furiosa, sino como alguien que también había comprendido la fragilidad de la condición humana. El encuentro tuvo lugar en una pequeña sala de la comisaría, con solo un oficial presente para supervisar. Fabricio estaba visiblemente más delgado, la enfermedad progresando rápidamente, los efectos del estrés acelerando lo que ya era un cuadro grave. Cuando vio a Octavio entrar, bajó los ojos, incapaz de enfrentar la mirada de su hermano. Octavio se sentó al otro lado de la mesa y se quedó en silencio por un largo momento. Entonces comenzó a hablar, no con rabia, sino con una tristeza profunda. Habló sobre cómo se había sentido cuando se despertó en aquella quebrada, sobre el miedo y la confusión, sobre el dolor de la traición que cortaba más hondo que cualquier herida física. Pero también habló sobre lo que había aprendido desde entonces, sobre cómo los meses escondido lo forzaron a confrontar fallas en sí mismo que prefería ignorar. Fabricio finalmente levantó la mirada, y lo que Octavio vio allí fue un hombre completamente destruido. No solo físicamente por la enfermedad, sino espiritualmente por el peso de la culpa. El hermano menor comenzó a hablar entre sollozos, pidiendo perdón repetidamente, explicando la desesperación que había sentido al recibir el diagnóstico, el terror de dejar a la familia desamparada, cómo Valerio se había aprovechado de esa vulnerabilidad para manipularlo. Explicó que nunca quiso realmente herir a Octavio, que la idea inicial era solo asumir temporalmente la empresa hasta garantizar recursos suficientes, que todo se salió de control cuando Valerio comenzó a tomar decisiones cada vez más extremas. En el almacén aquella noche, cuando Octavio fue agredido, Fabricio estaba presente, pero fue Valerio quien dio las órdenes, quien ejecutó la violencia, quien insistió en dejarlo en la quebrada. Octavio escuchó todo y percibió algo fundamental. Su hermano era culpable, sí, pero también era víctima de su propia debilidad, de su inseguridad crónica, de la manipulación de Valerio, del terror de la muerte inminente. Había espacio para responsabilizar y también para comprender, para buscar justicia y también mostrar misericordia. Cuando salió de aquella sala, Octavio había tomado una decisión. Instruiría a sus abogados a no buscar la pena máxima contra Fabricio. Colaboraría con cualquier acuerdo que Marcelo considerara justo, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes. Y lo más importante, había prometido que cuidaría de la familia de Fabricio, garantizando que la esposa y los hijos no sufrieran por las decisiones equivocadas del padre. Los meses siguientes trajeron cambios profundos
para todos los involucrados en la historia. El juicio de Valerio fue rápido, dado el volumen abrumador de evidencias. El abogado fue condenado a 15 años de prisión por múltiples crímenes financieros. Perdió su licencia para ejercer la abogacía. Vio todos sus bienes confiscados para resarcir a las víctimas de sus esquemas a lo largo de los años. Intentó apelar, pero cada recurso era negado sistemáticamente. No había escapatoria de las consecuencias de una vida dedicada a la corrupción. Fabricio recibió una sentencia muy diferente. Marcelo, trabajando con Octavio, construyó un acuerdo que consideraba tanto la gravedad de los crímenes como las circunstancias excepcionales. El hermano menor fue condenado a 3 años de prisión, pero con permiso para cumplir la pena en régimen domiciliario, debido al estado avanzado de su enfermedad. Sería monitoreado electrónicamente, tendría que hacer trabajo comunitario dentro de sus limitaciones físicas, pero podría pasar sus últimos meses con su familia. La decisión dividió opiniones en Medellín. Algunos pensaban que Fabricio estaba siendo tratado con excesiva indulgencia, que los crímenes serios merecían castigos severos independientemente de las circunstancias. Otros veían en aquel acuerdo un ejemplo de cómo el sistema de justicia podía equilibrar la responsabilidad con la humanidad. Marcelo defendió públicamente la decisión, argumentando que castigar a un hombre moribundo con prisión tradicional no serviría a los propósitos de la justicia. Octavio visitaba a Fabricio regularmente. Las conversaciones entre los hermanos eran difíciles al principio, cargadas de rencores y arrepentimientos, pero gradualmente algo comenzó a reconstruirse entre ellos. No era la relación que tenían antes, eso estaba perdido para siempre, pero era una nueva forma de conexión, nacida del reconocimiento mutuo de fallas y fragilidades humanas. Fabricio reveló durante una de esas visitas que siempre se había sentido inferior, siempre había vivido a la sombra de su exitoso hermano mayor, nunca había logrado desarrollar una identidad propia. Ese resentimiento había sido el fertilizante perfecto para la manipulación de Valerio. Octavio, por su parte, admitió que nunca había prestado suficiente atención a las inseguridades de su hermano, que se había enfocado tanto en construir su imperio que había descuidado las relaciones familiares que deberían haber sido prioridad. La salud de Fabricio se deterioraba visiblemente. El cáncer agresivo no respondía a tratamientos y los médicos estimaban que le quedaban como máximo 4 meses de vida. Octavio garantizó que su hermano recibiera los mejores cuidados paliativos disponibles, que su familia tuviera todo el apoyo necesario. Era una forma de perdón traducida en acciones prácticas, más significativa que cualquier palabra. Mientras tanto, la vida de Renan estaba cambiando de formas que el niño nunca había imaginado posibles. Octavio había establecido un fondo fiduciario garantizando educación completa para él y sus 2 hermanos menores. No era solo dinero arrojado al problema, era una inversión cuidadosa en su futuro. Renan sería matriculado en una de las mejores escuelas privadas de Medellín, tendría acceso a todo lo que necesitara para desarrollar su potencial extraordinario. Pero más importante que el dinero era la atención personal. Octavio visitaba a la familia de Renan semanalmente, siempre trayendo algo útil, pero nunca de forma que pareciera caridad condescendiente. A veces era material escolar que había sobrado de la distribuidora, a veces víveres que estarían cerca de su fecha de caducidad, siempre con la delicadeza de quien entendía la dignidad del orgullo de quien trabaja duro. Lourdes continuaba trabajando como limpiadora, pero ahora en una única residencia, con horarios flexibles y un salario justo que le permitía estar más presente para sus 3 hijos. Ella había insistido en seguir trabajando, incluso con la seguridad financiera que el empresario había ofrecido. No era sobre dinero, explicó, era sobre mantener su identidad, su independencia, el ejemplo que quería dar a sus hijos de que el trabajo honesto siempre tiene valor. La casa de la familia fue reformada, pero de forma que respetara su esencia. Los ladrillos a la vista recibieron revoque y pintura fresca. El suelo de cemento fue cubierto con un piso sencillo pero digno. La estructura fue reforzada para mayor seguridad, pero permaneció una casa humilde, solo que ahora cómoda y adecuada. Lourdes dejó claro que no quería mansión u ostentación,
Quería solo que sus hijos crecieran con un techo seguro sobre la cabeza y comida suficiente en la mesa. Renan comenzó en la escuela nueva con nerviosismo evidente. Era un ambiente completamente diferente al que conocía. Niños de familias acomodadas, uniformes caros, mochilas de marca. Al principio, algunos compañeros hicieron comentarios sobre sus orígenes humildes, pero el niño que había sobrevivido a un año ayudando a desenmascarar una conspiración empresarial no se intimidaba con provocaciones escolares. Más que eso, la historia de Renan se había vuelto conocida en Medellín. Él era el niño que había salvado al empresario, el niño valiente que había arriesgado todo por un extraño. Los profesores lo trataban con respeto especial, no por lástima, sino por admiración genuina. Gradualmente, los propios compañeros comenzaron a ver más allá de las diferencias socioeconómicas, reconociendo en el chico cualidades que trascendían la clase social. La inteligencia práctica que Renan había desarrollado en las calles encontró un nuevo propósito en el ambiente académico. Los profesores comentaban sorprendidos sobre cómo él resolvía problemas de formas creativas, cómo hacía conexiones que otros estudiantes no veían, cómo demostraba una madurez emocional rara en alguien tan joven. Era obvio que aquel niño tenía un futuro brillante por delante, si recibía las oportunidades correctas. El niño comenzó a hablar sobre querer estudiar derecho cuando creciera. La experiencia de ver la justicia siendo hecha, de entender cómo funcionaba el sistema legal, había despertado en él un deseo de dedicar su vida a ayudar a otros que enfrentaran injusticias. Octavio, oyendo eso, sonreía con orgullo paternal. No tenía dudas de que Renan se convertiría en un abogado extraordinario, del tipo que realmente hace la diferencia en el mundo. En la distribuidora, los cambios también eran profundos. Octavio había implementado el programa de participación en las ganancias que había prometido, pero fue más allá. Estableció un comité de empleados con poder real de decisión sobre las condiciones de trabajo, creó un programa de becas para hijos de empleados, garantizó un plan de salud de calidad para todos. Gerardo, ahora socio con participación aumentada al 20%, trabajaba codo a codo con Octavio en la reconstrucción no solo física, sino cultural de la empresa. Querían crear un ambiente donde los empleados sintieran que eran parte de algo mayor, donde la dignidad y el respeto fueran pilares fundamentales, donde el éxito financiero no viniera a costa de la humanidad de las personas. Los trabajadores respondieron con lealtad y productividad aumentadas. La distribuidora comenzó a crecer nuevamente, pero ahora con sólidas bases éticas. Los clientes comentaban sobre el cambio en la atención, sobre cómo los empleados parecían genuinamente felices, sobre cómo esto se reflejaba en la calidad del servicio. Se estaba probando en la práctica que el lucro y la humanidad no eran objetivos mutuamente excluyentes. Noemí y Marcelo oficializaron la relación que había comenzado durante la investigación. La boda fue sencilla pero emocionante, realizada un sábado por la tarde con la presencia de amigos cercanos y familiares. Octavio fue padrino, un reconocimiento del papel fundamental que Noemí había jugado en desenmascarar el fraude bancario. Renan también estaba allí, uno de los pocos niños presentes, observando todo con sus ojos atentos, que parecían siempre capturar más de lo que sería esperado de alguien de su edad. La memoria de Silvana era honrada de varias formas. Octavio estableció una fundación a su nombre, dedicada a ayudar a mujeres trabajadoras con enfermedades graves a tener acceso a un tratamiento digno. La primera beneficiaria fue Regina, la mujer que Fabricio había seducido y abandonado. Ella estaba en terapia intensiva, lidiando con el trauma de la manipulación, pero poco a poco comenzando a reconstruir su vida. Regina finalmente encontró fuerzas para declarar públicamente sobre cómo había sido usada, transformando su dolor en una alerta para otras mujeres sobre los peligros de manipuladores que usan el romance como herramienta de explotación. Su testimonio valiente ayudó a varias otras víctimas de esquemas similares a denunciar a sus abusadores. Era una forma de redención, de transformar la experiencia terrible en algo que pudiera ayudar a otros. Ademir, el contador que se había quebrado bajo presión y había decidido testificar, recibió la segunda oportunidad que Octavio había prometido.
Fue contratado en una empresa asociada, en una posición que le permitía reconstruir su reputación profesional. La experiencia lo había transformado, convirtiéndolo en un defensor vocal de la ética empresarial, alguien que nunca más sería intimidado o manipulado para participar en esquemas fraudulentos. Los guardias de seguridad contratados por Valerio recibieron sentencias variadas dependiendo del nivel de involucramiento. El hombre que había amenazado a Lourdes tuvo la pena más pesada debido a su extenso historial criminal anterior. Otros recibieron penas menores, algunos solo multas y servicio comunitario, pero todos perdieron sus licencias para trabajar en seguridad privada, un reconocimiento de que habían traicionado la confianza que la profesión demanda. 4 meses después del juicio, Fabricio falleció. Fue una mañana tranquila en casa, rodeado por su familia. Octavio estaba allí, sosteniendo la mano de su hermano, susurrando palabras de perdón y paz. En los últimos días, los dos habían conversado sobre recuerdos de la infancia, sobre el padre que ambos perdieron jóvenes, sobre caminos que podrían haber sido diferentes. Había perdón genuino ahora, nacido del reconocimiento compartido de que todos somos falibles, de que circunstancias extremas revelan tanto lo peor como la posibilidad de redención en las personas. El funeral fue pequeño pero digno. Octavio habló brevemente, no escondiendo los crímenes de su hermano, pero contextualizándolos dentro de una vida más compleja, de un ser humano que cometió errores terribles, pero que también amó profundamente a su familia, que intentó proteger a quienes le importaban de la única forma desesperada que logró imaginar. Era un testimonio de compasión madura, del tipo que solo puede venir de quien pasó por pruebas que quiebran y luego reconstruyen a una persona. La esposa de Fabricio y los 2 hijos pequeños tenían la garantía de que serían cuidados. Octavio había establecido un fondo que pagaría la educación de los niños, garantizaría una vivienda digna para la viuda, ofrecería apoyo hasta que ella se estabilizara financieramente. No era un perdón ingenuo que ignoraba crímenes. Era el reconocimiento de que los niños inocentes no deberían sufrir por los errores de sus padres, que había formas de buscar justicia sin destruir completamente las vidas conectadas al culpable. La cultura de Medellín, con sus valores antioqueños de trabajo duro y dignidad, permeaba todas estas transformaciones. Había algo profundamente antioqueño en la forma en que Octavio equilibraba el éxito empresarial con la responsabilidad social, en la forma en que Lourdes insistía en mantener su trabajo incluso teniendo seguridad financiera, en la forma en que Renan absorbía oportunidades sin perder la humildad de sus orígenes. 2 años después de aquella fría mañana de junio en que todo comenzó, Medellín celebraba el 12º cumpleaños de Renan Castillo. La fiesta no se llevaba a cabo en la casa renovada de la familia, sino en un salón comunitario que Octavio había ayudado a construir en el barrio donde el niño había crecido. Era una celebración que trascendía el cumpleaños personal, convirtiéndose en símbolo de todo lo que había cambiado para tantas personas. Renan estaba visiblemente más alto, con la postura confiada de quien había descubierto su lugar en el mundo. Usaba el uniforme de la escuela privada donde estudiaba, pero circulaba cómodamente entre los antiguos vecinos del barrio, probando que las oportunidades no habían cambiado su esencia. Conversaba tanto con compañeros de clase de familias acomodadas como con los niños de las calles de tierra apisonada, que un día fueron su único mundo. Lourdes observaba a su hijo con orgullo silencioso. Continuaba trabajando como limpiadora, ahora en una única residencia con horarios flexibles y un salario justo que le permitía estar más presente para sus 3 hijos. Los hermanos menores de Renan también estaban prosperando, estudiando en buenas escuelas, teniendo acceso a oportunidades que parecían imposibles apenas 2 años atrás. Octavio llegó a la fiesta trayendo un regalo especial. No era un juguete caro o un electrónico de última generación. Era algo que cargaba un significado mucho más profundo. Era la bolsa de cuero que Renan había recuperado aquel primer día, aún marcada por la tierra y por el tiempo, pero ahora preservada como reliquia. Dentro había fotos de todos los momentos importantes, de los 2 años que habían pasado, documentando la jornada extraordinaria que compartieron. Había fotos del día en que Renan entró por primera vez en la escuela nueva,
nervioso pero determinado, del día en que Octavio recuperó oficialmente el control de la distribuidora, de la boda de Noemí y Marcelo, del funeral de Fabricio, un momento triste pero necesario, del primer día de trabajo de Lourdes en el nuevo empleo, de la inauguración de la fundación a nombre de Silvana. Cada imagen contaba parte de una historia mayor sobre redención, perdón y transformación. Octavio dio un breve discurso durante la fiesta, hablando no para impresionar, sino para reconocer verdades importantes. Contó cómo había sido un hombre que medía todo por dinero y poder, que había construido muros donde debería haber cultivado puentes, que había sufrido una traición devastadora para finalmente aprender lo que realmente importaba en la vida. Y cómo había sido un niño de 10 años, sin nada más que bondad en el corazón, quien le había enseñado las lecciones más importantes sobre la humanidad. El empresario reveló algo que sorprendió a muchos presentes. Estaba transfiriendo el 40% de sus acciones personales de la distribuidora a la fundación benéfica que Carmela había creado secretamente. No por obligación legal, sino por elección consciente. Quería garantizar que el legado de la empresa incluyera permanentemente un compromiso con la responsabilidad social, que el lucro nunca viniera a expensas de la dignidad humana, que el éxito fuera medido no solo en números, sino en vidas positivamente impactadas. Gerardo, ahora socio con participación aumentada al 20%, aplaudió la decisión. Juntos, él y Octavio habían transformado la distribuidora en un modelo de cómo las empresas pueden ser lucrativas y éticas simultáneamente. Los empleados recibían salarios justos, tenían voz en las decisiones importantes, participaban de las ganancias. La empresa crecía no a pesar de estas políticas, sino debido a ellas, probando que tratar a las personas con dignidad era también una buena estrategia de negocios. Renan subió al pequeño escenario improvisado para agradecer a todos. Habló con la elocuencia sorprendente que había desarrollado, combinando la sabiduría de las calles con la educación formal que ahora recibía. Agradeció a su madre por enseñarle sobre la bondad y el coraje, a sus hermanos por ser su motivación, a Octavio por confiar en él cuando habría sido más fácil rendirse, a todos los que los ayudaron durante aquel año extraordinario. Pero principalmente, el niño habló sobre la importancia de nunca pasar de largo cuando alguien necesita ayuda. Contó cómo podría simplemente haber ignorado al hombre herido aquella mañana en la quebrada, cómo habría sido más seguro fingir que no había visto nada, cómo elegir ayudar había sido una decisión que cambió no solo 2 vidas, sino decenas de ellas. Era una lección que esperaba que todos los presentes llevaran consigo, especialmente los niños que lo escuchaban con ojos atentos. La fiesta continuó con música, comida abundante preparada por la comunidad, niños corriendo y jugando en el espacio al aire libre. Había algo profundamente colombiano en aquella celebración, en la forma en que personas de diferentes clases sociales se mezclaban cómodamente, en la generosidad de los platos compartidos, en la música que emanaba alegría, incluso en medio de las dificultades que muchos aún enfrentaban. Noemí y Marcelo estaban allí, ella ahora embarazada del primer hijo de la pareja, él un exitoso fiscal que continuaba combatiendo la corrupción con la misma integridad que había demostrado en el caso de Octavio. Regina también asistió, visiblemente más fuerte emocionalmente, comenzando una nueva relación con alguien que la trataba con el respeto que siempre había merecido. Ademir trajo a su familia, agradeciendo una vez más por la segunda oportunidad que había cambiado su trayectoria. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Medellín, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Octavio y Renan se alejaron un poco de la multitud festiva. Caminaron hasta un punto elevado, desde donde podían ver la ciudad extendiéndose a lo lejos, las luces comenzando a encenderse a medida que la noche se acercaba. Allí, lejos de los oídos de los demás, los dos conversaron sobre el futuro. Renan confirmó que quería estudiar Derecho, dedicar su vida a ayudar a personas que enfrentaban injusticias. Octavio prometió apoyar ese sueño completamente, no solo financieramente, sino también con mentoría y conexiones que pudieran abrir puertas, pero hizo hincapié en dejar claro
que creía en el niño no por deber o gratitud, sino porque realmente veía en él un potencial extraordinario. El empresario compartió también sus propios planes. Quería expandir las iniciativas comunitarias, establecer más programas educativos en barrios necesitados, crear oportunidades para que otros niños como Renan desarrollaran sus talentos. Tenía recursos financieros para hacer una diferencia real, y ahora tenía también la sabiduría para hacerlo de forma que respetara la dignidad de las personas, que ofreciera oportunidades en lugar de solo caridad. Hablaron sobre Silvana, cuya memoria permanecía viva a través de la fundación que llevaba su nombre y ya había ayudado a decenas de mujeres trabajadoras con enfermedades graves. Hablaron sobre Fabricio, cuyo error trágico había servido como recordatorio de cómo la desesperación puede llevar a buenas personas a tomar decisiones terribles, pero también de cómo el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Renan preguntó si Octavio se arrepentía de algo de lo que había sucedido. El empresario pensó cuidadosamente antes de responder. Dijo que se arrepentía de la traición, de las decisiones que Fabricio había tomado, del dolor que tantas personas sintieron, pero no se arrepentía de la jornada que todo eso había desencadenado, porque lo había transformado en una persona mejor, porque lo había forzado a confrontar verdades sobre sí mismo que prefería ignorar, porque lo había llevado a conocer personas extraordinarias como Renan y a entender el verdadero significado de la riqueza. El niño sonrió con aquella sabiduría precoz que lo caracterizaba. Dijo que su madre siempre le había enseñado que Dios a veces usa situaciones difíciles para mostrarnos caminos que no veríamos de otra forma, que el sufrimiento puede ser terrible, pero también puede ser un maestro implacable que nos enseña lecciones imposibles de aprender en la facilidad. Octavio asintió, maravillándose una vez más con la profundidad de aquel niño que había encontrado por casualidad en las piedras de una quebrada helada. Cuando regresaron a la fiesta, de la mano como padre e hijo que nunca serían biológicamente, pero lo eran en todos los sentidos que realmente importaban, fueron recibidos con aplausos. Alguien comenzó a cantar «Feliz cumpleaños», y pronto todos se unieron, voces mezclándose en una celebración que iba más allá de un cumpleaños individual, convirtiéndose en reconocimiento de todo lo que las comunidades pueden lograr cuando se unen en torno a valores de bondad y solidaridad. Los meses y años siguientes confirmaron las promesas de aquel día. Renan continuó creciendo y aprendiendo, convirtiéndose en uno de los mejores alumnos de su escuela, ganando becas y premios académicos, pero nunca perdiendo la humildad y empatía que lo definían. Sus hermanos siguieron caminos igualmente prometedores, uno queriendo ser médico, otro profesor, ambos inspirados por el ejemplo de su hermano mayor, de que un origen humilde no determina el destino. Lourdes vio a sus hijos prosperar de formas que nunca se atrevió a soñar, pero mantuvo sus valores de trabajo duro y dignidad. Se convirtió en líder comunitaria en el barrio, ayudando a otras madres trabajadoras a acceder a oportunidades y recursos, transformando su propia experiencia en un puente para elevar a otras mujeres. La distribuidora de Octavio prosperó, convirtiéndose en referencia nacional de empresa que combina éxito financiero con responsabilidad social. Otros empresarios comenzaron a visitar Medellín específicamente para aprender con el modelo que él y Gerardo desarrollaron, probando que el capitalismo consciente no era solo una utopía teórica, sino una realidad practicable. La fundación a nombre de Silvana expandió sus operaciones a otras ciudades de Antioquia, ayudando a cientos de mujeres trabajadoras con enfermedades graves. Regina se convirtió en una de las administradoras voluntarias, transformando su dolor pasado en la misión de ayudar a otras víctimas de manipulación y abuso. Su historia de superación inspiraba a las beneficiarias de la fundación, mostrando que la reconstrucción siempre era posible. Marcelo y Noemí tuvieron 3 hijos y construyeron una familia feliz, equilibrando carreras exitosas con una vida familiar plena. El fiscal continuó combatiendo la corrupción con la misma integridad que había demostrado desde el principio, convirtiéndose eventualmente en fiscal general del departamento. Noemí asumió una posición de liderazgo en el banco,
usando su influencia para implementar políticas más éticas y transparentes en el sector financiero. ¿Y Valerio? Cumplía su sentencia en una penitenciaría federal, teniendo tiempo abundante para reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Sin los recursos que un día lo hicieron poderoso, sin las conexiones que lo protegían, era solo un prisionero más, enfrentando las consecuencias de años dedicados a la codicia y la corrupción. Algunos decían que eventualmente había encontrado la religión en prisión, buscando una redención espiritual que no cambiaría sus circunstancias legales, pero quizás le trajera algo de paz interior. Otros dudaban de la sinceridad de esa conversión. La verdad, como frecuentemente sucede, probablemente estaba en algún lugar entre los extremos. Renan eventualmente se graduó en Derecho con honores en la mejor universidad de Antioquia, dando un discurso de graduación que emocionó a todos los presentes al contar su historia de forma que inspiraba sin victimizar, que reconocía dificultades sin definirse por ellas. Abrió una oficina dedicada a casos de injusticia social, ofreciendo servicios pro bono para quien no podía pagar, convirtiéndose exactamente en el tipo de abogado que el mundo necesitaba de más. Octavio, ahora con cabellos completamente blancos, pero una sonrisa más genuina y frecuente que en cualquier otro período de su vida, continuaba visitando a la familia de Renan semanalmente. No como un benévolo benefactor, sino como parte de la familia, alguien que aparecía para una cena sencilla, que jugaba con los niños, que ayudaba a Lourdes a lavar los platos después de la comida. Había aprendido finalmente que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en conexiones humanas genuinas, en momentos compartidos, en hacer una diferencia real en las vidas de las personas. La historia del empresario que fue traicionado por su hermano y salvado por un niño pobre, se convirtió en leyenda en Medellín. Era contada en escuelas como ejemplo de bondad y coraje, en iglesias como parábola sobre redención y perdón, en empresas como caso de estudio sobre liderazgo ético. Pero para aquellos que vivieron los eventos, no era leyenda ni parábola, era simplemente la verdad extraordinaria de cómo las vidas pueden entrelazarse de formas inesperadas, cómo la tragedia puede sembrar transformación, cómo la elección de un niño de ayudar a un extraño puede cambiar el destino de decenas de personas. Y así, en las calles de Medellín, donde el Valle de Aburrá encuentra el progreso urbano, donde las tradiciones antiguas conviven con la modernidad creciente, la vida continuaba. Los niños aún corrían por las calles de tierra apisonada, las madres trabajadoras aún luchaban por mantener a sus familias, los empresarios aún buscaban el éxito. Pero había ahora también ejemplos vivos de que otro camino era posible, de que la bondad podía vencer a la codicia, de que el perdón era más fuerte que la venganza, de que un niño con coraje podía enseñar lecciones de humanidad a un millonario que pensaba saberlo todo. Las cicatrices permanecían, tanto las físicas que marcaban el cuerpo de Octavio, como las emocionales que todos los involucrados cargaban. Pero no eran solo marcas de trauma, eran también recordatorios de supervivencia, de resiliencia, de la capacidad humana de reconstruirse incluso después de ser quebrado. Eran testimonios visibles de que el fin de un camino puede ser el comienzo de otro mejor, de que a veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente importa. Y cuando Renan, ahora joven abogado respetado, miraba hacia atrás en aquellos años extraordinarios de su infancia, entendía que había sido parte de algo más grande que él mismo. No era solo la historia de cómo había salvado a un empresario o desenmascarado una conspiración. Era una historia sobre cómo la bondad puede ser revolucionaria, cómo el coraje viene en tamaños pequeños, cómo las conexiones genuinas entre seres humanos trascienden todas las barreras de clase, edad o circunstancia. Y cada vez que pasaba por aquella quebrada donde todo había comenzado, ahora limpia y revitalizada, gracias a iniciativas comunitarias que Octavio había ayudado a financiar, Renan hacía una pausa. Miraba las aguas corriendo entre las piedras y recordaba al niño de 10 años que se despertó demasiado temprano para su edad una mañana fría, que eligió ayudar en lugar de ignorar, que tuvo coraje cuando habría sido más fácil tener miedo, y sonreía, sabiendo que aquel niño, de alguna forma,
Aún vivía dentro de él, guiando sus elecciones, recordándole siempre que cada persona que encontramos puede estar necesitando exactamente la ayuda que somos capaces de ofrecer. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Renan y Octavio haya tocado sus corazones profundamente. Esta jornada de coraje, bondad y transformación nos recuerda que pequeños actos de compasión pueden cambiar destinos enteros, que el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles y que nuestro origen no determina nuestro destino. Si esta narrativa lo emocionó, no deje de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perder ninguna de nuestras historias. Deje su me gusta si cree que la bondad aún puede vencer a la codicia y cuéntenos en los comentarios qué momento de la historia lo conmovió más. Hemos preparado una lista de reproducción especial con otras historias igualmente cautivadoras sobre redención, perdón y lazos improbables. Puede encontrarla aquí al lado haciendo clic a su izquierda. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida, historias que lo hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Comparta este video con alguien que necesite ser recordado de que siempre es posible volver a empezar, de que nunca es tarde para elegir la bondad. Gracias por acompañarnos en esta jornada emocional. Hasta la próxima historia.